Queridos hermanos, buenos días en este sábado 16 de mayo, sábado de la quinta semana de Pascua. Los textos de hoy de la liturgia nos abren horizontes nuevos en la comprensión que nos hace Jesucristo de la manera de entender su seguimiento. Él nos dice y nos pone en guardia sobre las categorías mundanas. Nos habla hoy de no sois del mundo, sino que os he escogido sacándoos del mundo, y por eso el mundo os odia. Madre mía. Son presupuestos que nos daría miedo acercarnos al seguimiento de Cristo desde ahí, porque en este interminable discurso de despedida del Señor, dice que si el mundo os odia, sabed que me han odiado a mí antes que a vosotros. Desde nuestras categorías humanas podríamos preguntarnos, ¿por qué me tiene que odiar el mundo? Si este es el seguimiento que me plantea Jesucristo, podríamos decir como Santa Teresa, si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. Lo hemos visto y lo estamos meditando y siguiendo en los Hechos de los Apóstoles, de qué manera estos hombres que conocieron a Cristo, que se han convertido a la llamada del Señor, que han sido fortalecidos con el Espíritu Santo, viven desde esta experiencia y esta seguridad de saberse en el mundo pero no perteneciendo al mundo. Fijaos que San Pablo hoy emprende, digamos, el segundo viaje. Dice que fue a Derbe y luego a Listra, donde allí conoce a Timoteo. Sabed que ha ido a Jerusalén, que allí ha recibido esa comunicación de los apóstoles y como dice el texto, y los presbíteros, los sacerdotes de la ciudad, para comunicar lo que han decidido comunitariamente. Pablo se ha separado de Bernabé y ahora empieza el viaje o la aventura con Timoteo. Timoteo, nos dice el texto, que era de madre judía y de padre griego. Y en los Hechos de los Apóstoles nos dice que Pablo lo manda a circuncisar para no tener problema con los judíos. Sabed que venimos de la controversia de la circuncisión y que en la comunidad comunitariamente se ha decidido que no hay que obligarles. Pero aquí, puesto que la madre era judía, parece que Pablo piensa, bueno, pues para que no haya controversia en estas nuevas relaciones, a pesar de que mandemos que no se den a los ídolos falsos, que no se den a la fornicación, que no se den a comida de animales estrangulados, bueno, pues vamos también a no crear controversias innecesarias. A veces tenemos que saber cuáles son las guerras en las que tenemos que batirnos, o cuál es la energía que tenemos que desperdiciar para inútiles combates. Así pues, Bernabé, que después de la controversia con Pablo sobre si viajaba con ellos Juan Marcos, parece que se separa de él, y Pablo empieza una nueva aventura con Timoteo. Una aventura que en los Hechos de los Apóstoles está acompañado por el gran guardián, el gran impulsor, el gran garante de la buena noticia, que es el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, dice, incluso les impidió anunciar la palabra en Asia, atravesaron Frigia y Galacia, y entonces van a Troas. Fijaos cómo el gran protagonista es el Espíritu Santo, vinculado siempre a la comunidad. Porque Pablo sería un hombre posiblemente difícil, un maestro de la ley, que se ha convertido, pero que humildemente acepta el hecho comunitario. Y desde la comunidad, desde la decisión, el discernimiento de los espíritus en oración, se une a otros para anunciar el Evangelio. Nosotros tenemos que vivir también de esto, de sentirnos comunidad, y que es la comunidad quien nos envía. Nos envía a todos y cada uno de nosotros a proclamar el Evangelio de Dios. Pablo, si hay algo claro en su mensaje, es que anuncia no a él, no se anuncia a él, sino que anuncia a Cristo. Y Cristo es quien vive en él, él lo repite continuamente, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y este crucificado es necedad para unos, es escándalo para otros, pero para él es la salvación.
Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Si es Cristo nuestra única salvación, y si es Cristo quien nos hace mensajeros, si es Cristo quien nos hace apóstoles, todos somos útiles para el reino de Dios. San Juan Crisóstomo diría que es una falacia decir que algún cristiano es inútil para el reino de Dios. El cristiano siempre tiene que irradiar la luz de Cristo y este muerto y resucitado. Es cuando nos aliamos con el mal, cuando nos aliamos con el mundo, cuando dejamos de ser nosotros puntos de luz. Fijaos que hoy el Salmo de la liturgia, el Salmo 99, dice: servid al Señor con alegría. Tenemos que recuperar esa alegría interior. Tenemos que saber que el Señor es nuestro Dios y que Él nos hizo, como dice el Salmo, y somos suyos. Porque el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Su fidelidad dura por siempre. Así pues, ¿qué temer si nos fiamos de la misericordia de Dios? Solo tenemos que reconocer humildemente quiénes somos, de dónde venimos, dónde está nuestro pecado. Pero eso no es óbice para anunciar el reino de Dios. Porque, como decía hoy Cristo en el Evangelio, nos ha sacado del mundo. No tenemos que vivir de las categorías del mundo. Dice: recordad, es más, recordad, no es el siervo más que su amo. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Porque seguir a Cristo es tener siempre presente la cruz. Porque guardar su palabra es vivir en la promesa de la salvación, de la redención. Quien no coge su cruz de cada día no es digno de mí. Porque Él nos dice: ven y sígueme. Salir de las categorías mundanas es, pensad, el joven rico, deja todo, véndelo y dáselo a los pobres. O cuando dice: ama a tus enemigos, reza por ellos. O basta leer el Sermón de la Montaña, Mateo 5 y las bienaventuranzas. Seguir a Cristo es no al egoísmo, no a la vanidad, no al poder, no a lo superfluo, no a justificar nuestros progresos personales en pisotear al otro, en almacenar bienes y dineros, en dejarnos avasallar por el poder, en justificar el progreso personal en la negación de la parte espiritual y trascendente de nosotros mismos, que nos comunica a Dios en los hermanos. Es decir, tenemos que vivir en la realización del amor, un amor que Dios ha sembrado en nosotros y que nos llama a servir. No olvidemos nunca que servir, hermanos, es amar. Y en la medida en que amemos, estamos sirviendo. Son las palabras de Agustín: ama y haz lo que quieras. No vale vendernos a ese, digamos, carpe diem, no, aprovecha el momento. Un momento que se nos pone con vanidades pasajeras, que después nos dejan con mucha experiencia, pero tantas veces interiormente vacíos. No vale vivir en el sálvese quien pueda. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de casa? Cuando empecemos a avanzar en una realidad que algunos dicen que tiene que ser nueva. No, tiene que ser la realidad. Y una realidad vivida en Dios, atemporal. No vale ahora aprovecharnos de la situación. A veces estamos tiranizados por vanidades, orgullos superfluos que nos esclavizan interiormente. Tenemos que salir del mundo. No sois del mundo, sino que os he escogido sacándoos del mundo. Y sabed que os van a perseguir como a mí. Y sabed que tenéis que guardar la palabra. Y sabed que por esto os van a perseguir. La suerte de los discípulos de Cristo, queridos hermanos, no va a ser mejor que la del Maestro, si somos verdaderos discípulos. No busquemos glorias en este mundo, sino buscad en humildad el servicio. Diría San Agustín: si quieres saber cómo se ama a sí mismo el mundo, no entres en la perdición, porque la perdición que odia es el mundo mismo, y ese mundo odia la redención. Os diré que se ama con un amor falso y no verdadero. El mundo adula. Al mundo le gusta decirnos las cosas lisonjeras, vanagloriarnos en nosotros mismos.
Si se ama con amor falso, en realidad no vamos a ningún sitio, vamos a la muerte. Porque quien ama la maldad tiene odio en su propia alma. Y si amamos la maldad es que amamos el pecado. Pero se dice que se ama el mundo a sí mismo porque ama la iniquidad. Ama al que hace lo inicuo. Justificamos nuestras actitudes pecaminosas. Tenemos que amar en Dios. Se nos manda y no se nos prohíbe amarlo. Dice, se nos prohíbe cuando nos dice Jesús, no améis al mundo. Y se nos manda, en otras palabras, amad a vuestros enemigos. Ahí, ¿por qué no amamos esa parte del mundo? Tenemos que amar, dice San Agustín, la naturaleza del mundo y no los vicios del mundo. Se nos prohíbe amar sus vicios y se nos manda amar su naturaleza, ya que Él ama sus vicios y odia la naturaleza. El mundo hace al revés. No reconocemos la bondad, pero sí lo que nos produce placer, vicio, pecado de eso. Entonces nosotros tenemos que amar con rectitud la naturaleza de lo creado y odiar aquello que nos conduce, digamos, a delinquir, a prostituir la naturaleza del creado. Porque a los que aman a Dios, dice San Pablo, todo les sirve para el bien. Pues queridos hermanos, que en el mundo vivamos como luces que irradian, que iluminan ese mundo. Que desde la luz iluminemos la tiniebla. Que Dios nos haga sentirnos en la comunidad enviados a anunciar la palabra de Dios. Y que no tengamos miedo a la persecución, a la crítica, a la difamación. Porque nuestra fuerza, nuestra seguridad, nuestra piedra, nuestra cimentación es Cristo. Que Dios os bendiga en este maravilloso día de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.